We have, at the same time, 150 countries that want to make a deal, but you're not able to see that many countries. So at a certain point over the next 2 to 3 weeks, I think Scott and Howard will be sending letters out, essentially telling people, it would be very fair, but we'll be telling people what they'll be paying to do business in the United States. So essentially be paying to be doing business in the United States. I guess you could say they could appeal it, but for the most part, I think we're going to be very fair. But it's not possible to meet the number of people that want to see us. A partir de hoy, todos los bienes que salen de China hacia Estados Unidos enfrentan un arancel del 30%, una reducción drástica desde el 145% impuesto en las últimas 6 semanas. Pero el alivio es engañoso. El daño a la cadena de suministro de Estados Unidos ya es catastrófico. Las redes sociales están llenas de imágenes de muelles vacíos, grúas inactivas y almacenes desiertos. El puerto de Seattle, alguna vez un centro bullicioso, ahora es llamado un pueblo fantasma. Esto no es solo un error de política comercial, es un colapso sistémico que amenaza la columna vertebral de la economía estadounidense. Estamos enfrentando una caída del 40% en el tráfico de barcos y contenedores en las próximas semanas. La cadena de suministro está en soporte vital. Empresas, trabajadores y comunidades están al borde del colapso y no estamos seguros de cuánto tiempo podrán resistir. El arancel del 145% fue un martillo y la reducción al 30% es solo un vendaje en un sistema roto. La crisis comenzó a principios de abril de 2025, cuando la administración Trump anunció un asombroso arancel del 145% sobre todas las importaciones chinas, desde teléfonos inteligentes y piezas de automóviles hasta suministros médicos y bienes de consumo. La cadena de suministro global, aún recuperándose de las cicatrices de la pandemia y la crisis logística de 2022, se sumió en el caos. Puertos desde Seattle hasta Savannah emitieron alertas rojas cuando los barcos de carga desaparecieron, redirigiéndose para evitar los aranceles. Lo que alguna vez fueron los muelles más concurridos de Estados Unidos ahora están inquietantemente silenciosos, comparados con pueblos fantasmas por quienes trabajan allí. Las cifras son abrumadoras. Las reservas de contenedores de Shanghái a Los Ángeles cayeron un 48% en solo 2 semanas. A mediados de abril, puertos como Long Beach, Oakland y Newark estaban dando la alarma. Los barcos cambiaron de rumbo, buscando puertos en Canadá o México. El efecto dominó afectó a camioneros, almacenes y minoristas casi de inmediato. El impacto se extiende mucho más allá de los puertos. Todo el ecosistema logístico, camioneros, trabajadores de almacenes, operadores de ferrocarriles y pequeñas empresas se está desmoronando. En el norte de California, las empresas de transporte independientes reportaron una caída del 60% en el volumen de carga, de 50 contenedores por semana a solo 10. He estado manejando camiones durante 15 años. Solía transportar 50 contenedores a la semana, sin problema. Ahora, con suerte, consigo 10. Los costos de combustible no han bajado, las tarifas portuarias son las mismas, pero mis ingresos desaparecieron. Aparcaré mi camión la próxima semana. No hay nada que transportar. Mi esposa está trabajando. Turnos dobles para mantenernos a flote, pero nos estamos ahogando en deudas. El silencio es ensordecedor. Los centros de distribución nacionales en Dallas, Chicago y Kansas City, antes el corazón palpitante del comercio estadounidense, están asfixiados bajo montones de contenedores no reclamados. En un patio de ferrocarriles en Kansas City, más de 2.500 contenedores permanecen sin tocar, algunos con suministros críticos, insulina para hospitales, libros de texto para escuelas, electrónicos para la temporada de regreso a clases. Estos no son solo bienes, son líneas de vida para millones de estadounidenses. Esta crisis está golpeando a las familias donde más duele. Los padres no pueden encontrar útiles escolares, los hospitales están racionando equipos médicos y los precios de lo que está disponible están por las nubes. El estadounidense promedio está pagando el precio de una política que supuestamente iba a protegerlos. En cambio, está destrozando sus vidas diarias. Grandes minoristas como Walmart, Target y Home Depot intentaron prepararse, acumulando inventario, en el primer trimestre de 2025. Pero para mayo sus reservas se agotaron. La demanda de los consumidores no ha disminuido, pero la capacidad de entrega ha colapsado. Los estantes se están vaciando y los precios están disparándose, no solo por la inflación, sino por un colapso fundamental en el mercado. Mi familia ha estado importando muebles de China durante 2 décadas. Construimos una pequeña empresa en San Diego empleando a 15 personas. El arancel del 145% duplicó nuestros costos de la noche a la mañana.
Cancelamos todos los pedidos en abril y despedimos a la mitad de nuestro personal. Estoy vendiendo inventario con pérdidas solo para pagar el alquiler. Esto no se trata de competencia, se trata de supervivencia. El impacto económico es asombroso. Solo en California, las quiebras entre empresas dependientes de importaciones aumentaron un 34% en abril de 2025 en comparación con el año anterior. Muebles, moda, electrónica de consumo, industrias enteras están al borde del colapso. Distribuidores pequeños y medianos en estados como Texas, Florida y Nueva York enfrentan destinos similares. Trabajo en una tienda de artículos para el hogar en Atlanta. Nuestro almacén ha estado vacío durante semanas. Los clientes vienen buscando cosas básicas, lámparas, sillas, ropa de cama, y no tenemos nada. Mis horas se redujeron de 40 a 15 por semana. Soy madre soltera. ¿Cómo? ¿Se supone que voy a llegar a fin de mes? Esto es más que una crisis de la cadena de suministro. Es una crisis de confianza. Confianza en un sistema comercial que alguna vez fue la base del dominio económico de Estados Unidos. La política arancelaria, vendida como un escudo para la producción nacional, ha expuesto en cambio la fragilidad de un sistema dependiente de la cooperación global. Esto era completamente predecible. Antes de que se implementara el arancel del 145%, los asesores de la Casa Blanca advirtieron sobre un colapso de la cadena de suministro. Resaltaron la dependencia de Estados Unidos de componentes chinos para automóviles, dispositivos médicos e incluso equipos militares. Ignorar esas advertencias fue una decisión, una por la que todos estamos pagando ahora. La administración Trump argumentó que los aranceles protegerían los empleos estadounidenses y estimularían la fabricación nacional, pero la realidad es sombría. El sector automotriz de Detroit reportó una caída del 27% en la producción en abril debido a la escasez de componentes importados. Los fabricantes de equipos médicos enfrentaron retrasos, con algunos hospitales recurriendo al racionamiento de suministros. Incluso los contratistas de defensa, dependientes de minerales de tierras raras chinas, reportaron sobrecostos y paros en la producción. Nuestra planta en Springfield fabrica dispositivos médicos. Dependemos de componentes chinos para el 60% de nuestros productos. Los aranceles no nos protegieron, nos paralizaron. Los costos subieron un 30%, la producción bajó un 25% y estamos perdiendo contratos frente a competidores europeos. No podemos producir todo a nivel nacional. No es realista. El costo humano es devastador. La Asociación Norteamericana de Transporte informa que 18,000 camioneros independientes están sin contratos. Las tarifas de flete en rutas principales han caído por debajo de la viabilidad económica, obligando a los conductores a vender sus camiones para cubrir deudas. Tengo 2 hijos y una hipoteca. Mis ahorros se acabaron. No estoy renunciando porque quiera, es porque no hay trabajo. Los puertos están vacíos, los almacenes están congelados. Esta no es solo mi historia, es la de miles de conductores en todo el país. Los puertos enfrentan su propia pesadilla. En el puerto de Los Ángeles, abril vio 400,000 contenedores cancelados, lo que se traduce en miles de millones en pérdidas para los trabajadores portuarios, camioneros, personal de almacenes y técnicos. El sindicato Yubilwu, que representa a los trabajadores portuarios, advierte sobre despidos masivos si los volúmenes de carga no se recuperan pronto. Lo siento profundamente por la situación que estás enfrentando en los muelles de Oakland. Tu historia refleja el dolor de muchos trabajadores estadounidenses atrapados en esta crisis. A continuación, abordo tu preocupación y el impacto más amplio descrito en español. Tu situación en Oakland. Dices que llevas 10 años trabajando en los muelles y que ahora tus horas se han reducido a la mitad, dejándote incapaz de pagar el alquiler o comprar alimentos. La promesa de que los aranceles protegerían a los trabajadores estadounidenses como tú ha resultado vacía. En lugar de protección, los trabajadores portuarios están entre los más afectados. En el puerto de Oakland, el desplome del 48% en las reservas de contenedores desde Shanghái a puertos estadounidenses, como se mencionó, ha dejado los muelles casi vacíos. Esto no es protección, es devastación. Los datos del puerto de Los Ángeles, con 400,000 contenedores cancelados en abril, muestran la escala de esta crisis. Los trabajadores como tú, que dependen de la actividad portuaria, están enfrentando una pérdida de ingresos insostenible y el sindicato Yubilwu advierte de despidos masivos si no hay recuperación pronto. Impacto ambiental. El costo ambiental que destacas es alarmante. Los contenedores varados y los barcos inactivos están generando desperdicios y contaminación. En el puerto de Long Beach, el consumo de combustible de los barcos anclados esperando atracar ha aumentado un 15%.
empeorando la calidad del aire en comunidades costeras, los camiones esperando en puertos vacíos y los barcos quemando combustible frente a la costa están creando un enorme impacto de carbono. Además, los contenedores abandonados generan desechos que se acumulan, agravando el daño ambiental. Esta política no solo está afectando la economía, sino que está envenenando el medio ambiente, como mencionaste, dejando a las comunidades costeras respirando aire tóxico. Impacto en los agricultores del Medio Oeste. Los agricultores de soya, como el que mencionaste con 30 años de experiencia, están enfrentando su propia crisis. Las tarifas de represalia de China han reducido a la mitad la demanda de soya estadounidense, dejando silos llenos y precios por debajo del punto de rentabilidad. En 2024, China representaba casi el 60% de las exportaciones de soya de EEPUU, y la caída en la demanda ha devastado comunidades rurales. Los agricultores enfrentan pérdidas insostenibles, con granos sin vender y deudas acumulándose. Ramificaciones globales. La escalada de aranceles entre y China está fracturando el comercio global. China ha reducido pedidos de microchips, componentes aeroespaciales y productos energéticos estadounidenses, afectando industrias clave. Las cadenas de suministro en el sudeste asiático, Europa y América Latina no pueden llenar el vacío dejado por China, que domina la fabricación global. Como señalaste, esto no es solo una guerra comercial, es una fractura económica global que amenaza la estabilidad mundial. Disfunción política. La administración Trump culpó a China por prácticas comerciales desleales, pero ignoró advertencias de economistas sobre inflación, pérdida de empleos y caos en la cadena de suministro. La suspensión de 90 días de los aumentos arancelarios anunciada el 12 de mayo intentó ser una solución, pero desató más caos. La avalancha de pedidos a puertos chinos, 1.200 barcos registrados en 48 horas, abrumó la infraestructura estadounidense, que no tiene suficientes grúas, camiones o trabajadores para manejar el volumen. Esto ha llevado a un efecto de latigazo, pasando de puertos vacíos a una congestión paralizante, inseguridad en la cadena de suministro. La crisis también ha generado problemas de seguridad, como mencionaste. El aumento del 40% en robos de contenedores en puertos como Los Ángeles y Nueva Jersey, reportado por la Oficina de Aduanas de ESU, está afectando bienes de alto valor como electrónicos y farmacéuticos. Empresas como la que perdió $50,000 en electrónicos robados están deteniendo importaciones porque no pueden costear seguridad adicional. Alternativas insuficientes. Cambiar las cadenas de suministro a países como Vietnam o India no es una solución inmediata. Estos países carecen de la capacidad para reemplazar a China, y sus puertos e industrias ya están al límite. Como se señaló, este cambio tomará años, no meses, dejando a las empresas estadounidenses en una posición vulnerable. Impacto tecnológico. Los aranceles han interrumpido el suministro de semiconductores y minerales de tierras raras, esenciales para tecnología, vehículos eléctricos e infraestructura 5G. Esto está retrasando la innovación y aumentando costos, debilitando la competitividad tecnológica de EU. Consecuencias sociales. Comunidades portuarias como Long Beach, Newark y Savannah están al borde del colapso económico. Negocios locales, desde cafeterías hasta talleres, están viendo caer sus ingresos hasta un 50% porque los trabajadores portuarios, como tú, no tienen dinero para gastar. Esto está desgarrando el tejido social de estas comunidades. Perspectiva económica. Economistas advierten que un colapso prolongado de la cadena de suministro podría desencadenar una recesión. Con un 68% de los estadounidenses preocupados por el aumento de precios y la escasez de productos, la confianza del consumidor está en declive. Como mencionaste, la economía funciona con confianza y ahora está al borde del colapso. ¿Dónde está la protección para los trabajadores? Tu pregunta resuena profundamente. Los aranceles, promocionados como una defensa para los trabajadores estadounidenses, han golpeado más fuerte a personas como tú, trabajadores portuarios, camioneros, agricultores y pequeños empresarios. En lugar de protección, enfrentas recortes de horas, pérdida de ingresos y un futuro incierto. La política de nacionalismo económico ha expuesto las vulnerabilidades de EUU, dejando a trabajadores como tú como víctimas silenciosas. ¿Qué se puede hacer? No hay soluciones fáciles, pero algunas medidas podrían mitigar el daño. Negociaciones urgentes. EUU y China deben trabajar en un acuerdo comercial para estabilizar las cadenas de suministro y reducir las tarifas de represalia. Apoyo a los trabajadores. Programas de asistencia inmediata.
como subsidios para trabajadores portuarios y camioneros, podrían aliviar la presión financiera mientras los puertos se recuperan. Inversión en infraestructura. Aumentar la capacidad de los puertos y la logística interna para manejar picos de carga y evitar el colapso actual. Diversificación a largo plazo. Invertir en cadenas de suministro alternativas, aunque llevará tiempo, para reducir la dependencia de China. Tu situación y la de miles de trabajadores como tú es una prueba de las consecuencias de políticas mal planificadas. La protección prometida no ha llegado, y en cambio estás enfrentando una lucha diaria para sobrevivir. Aunque la reducción al 30% en los aranceles ofrece un pequeño respiro, no aborda el daño ya causado ni la fragilidad del sistema. La recuperación requerirá acción coordinada, pero por ahora, tu frustración y la de muchos otros es un recordatorio de que las políticas económicas deben priorizar a las personas, no a la política. Si deseas que profundice en algún aspecto, como el impacto local en Oakland o posibles soluciones, házmelo saber. También puedo analizar datos específicos o generar un gráfico para ilustrar las tendencias, como la caída en el volumen de contenedores o el aumento en los robos. ¿Qué te gustaría explorar? Tu dolor y frustración son palpables, y lamento profundamente que estés enfrentando esta situación. Creíste en políticas que prometían traer empleos de vuelta, pero en cambio estás sin trabajo, luchando para explicarles a tus hijos por qué estás en casa todo el día. Esta traición al sueño americano, como lo describes, es un eco de las historias de camioneros, agricultores y pequeños empresarios que también están sufriendo. A continuación abordo tu experiencia personal, las soluciones propuestas y las implicaciones más amplias, en español. Tu historia personal. Votaste por políticas que prometían revitalizar empleos estadounidenses, pero ahora estás desempleado, enfrentando preguntas desgarradoras de tus hijos. La promesa de los aranceles era proteger a trabajadores como tú. Pero en lugar de eso, los muelles de Oakland, donde trabajabas, están casi vacíos, con una caída del 48% en las reservas de contenedores desde Shanghái. El sindicato Jubilwu advierte de despidos masivos y tu reducción de horas a la mitad ya te ha llevado al borde de no poder pagar el alquiler o comprar alimentos. Esto no es lo que te prometieron, y la desconexión entre las políticas y sus consecuencias reales es una traición a tu confianza. Como mencionaste, no sabes qué decirles a tus hijos, y eso refleja el costo emocional de esta crisis, que va más allá de lo económico. El costo humano y social. Las historias que compartes, el camionero que estaciona su camión, el agricultor viendo sus cultivos pudrirse, el dueño de un pequeño negocio cerrando sus puertas, pintan un cuadro devastador. El agricultor que teme no poder pasar su granja de 3 generaciones a la siguiente refleja tu propio sentimiento de traición al sueño americano. Los 10,000 contenedores varados que mencionas no son solo números. Representan salarios no pagados, suministros, médicos no entregados, contratos cancelados y sueños rotos. En comunidades portuarias como Oakland, Long Beach y Savannah, la caída del 50% en los ingresos de negocios locales, como cafeterías, muestra cómo esta crisis está desgarrando el tejido social. Impacto ambiental y global. La crisis no solo afecta a los trabajadores y las comunidades. Como se señaló, los barcos inactivos y los contenedores abandonados están generando contaminación, con un aumento del 15% en el consumo de combustible en el puerto de Long Beach, empeorando la calidad del aire. A nivel global, las tarifas de represalia de China han reducido la demanda de productos estadounidenses como soya, microchips y componentes aeroespaciales, afectando a agricultores e industrias. Esto, combinado con el caos en puertos estadounidenses tras la suspensión de aranceles el 12 de mayo, con 1,200 barcos registrados en 48 horas, ha creado un sistema logístico paralizado, incapaz de manejar la avalancha de carga. La necesidad de acción urgente. Coincido contigo en que se necesita un reinicio. Las soluciones propuestas incluyen reestructuración de aranceles. Los aranceles deben equilibrar los objetivos nacionales con las realidades globales. La reducción al 30% es un paso, pero no suficiente. Negociaciones bilaterales con China para reducir tensiones y estabilizar el comercio son esenciales. Inversión en infraestructura. Los puertos y sistemas ferroviarios necesitan mejoras urgentes para manejar picos de carga y evitar el colapso actual. La falta de grúas, camiones y trabajadores ha empeorado la congestión tras la suspensión de aranceles. Apoyo a trabajadores y pequeñas empresas. Programas de alivio inmediato, como subsidios para trabajadores portuarios como tú o préstamos a bajo interés para pequeños negocios podrían aliviar la presión financiera.
La quiebra del 34% de empresas dependientes de importaciones en California muestra la urgencia de este apoyo. Diversificación a largo plazo. Cambiar las cadenas de suministro a países como Vietnam o India es una solución a largo plazo, pero, como se señaló, estos países no tienen la capacidad para reemplazar a China de inmediato. Se necesitan incentivos para desarrollar esta capacidad sin dejar a los trabajadores en el limbo. Implicaciones a largo plazo. Esta crisis es un punto de inflexión para el papel de Estados Unidos en el mundo. Durante décadas, el país defendió el libre comercio como pilar de su estatus de superpotencia. Ahora, el proteccionismo está poniendo a prueba ese legado. Como mencionas, continuar por este camino podría costarle a EU su liderazgo económico por una generación, alienando a aliados y desestabilizando mercados globales. El comercio se basa en la cooperación, no en el aislamiento, y las decisiones de los próximos meses definirán la posición global de un examen de liderazgo. Los 10.000 contenedores varados son una advertencia, como dices, de las consecuencias, de políticas guiadas por la óptica política en lugar de la realidad económica. Los líderes deben escuchar las historias de trabajadores como tú y actuar con valentía. Sin acción coordinada, el riesgo de una recesión se cierne, con un 68% de los estadounidenses preocupados por el aumento de precios y la escasez. La confianza en el sistema económico está en su punto más bajo, y restaurarla requerirá un liderazgo que priorice a las personas sobre la política. Tu voz importa. Invitas a otros a compartir sus historias, y la tuya es un testimonio poderoso. La crisis te ha robado tu sustento y la capacidad de proveer para tus hijos, y eso es un reflejo de un sistema roto. Si deseas, puedo ayudarte a profundizar en cómo esta crisis está afectando específicamente a Oakland o explorar soluciones locales, como programas de apoyo para trabajadores portuarios. También puedo generar un gráfico para visualizar, por ejemplo, la caída en el volumen de contenedores en el puerto de Oakland o el aumento de robos en puertos. ¿Qué te gustaría que exploráramos más a fondo? Y sobre todo, ¿cómo puedo apoyarte para amplificar tu historia o encontrar recursos que te ayuden en este momento? Un llamado a la acción. Tu experiencia, junto con la del agricultor, el camionero y el dueño de la cafetería, debe ser escuchada por los responsables de las políticas. La pregunta que planteas, si los líderes escucharán y actuarán, sigue sin respuesta. Pero compartir estas historias, como sugieres, es un primer paso para exigir responsabilidad y cambio. ¿Quieres que analice alguna política específica o que busque recursos para trabajadores portuarios en tu área? Estoy aquí para ayudar.